de la limpieza, en que la jaula no se desinfecta ya porque estará en un aviario grande. Por eso lo pienso. ¿Usted lo recomienda? Eh, es de gustos. Te voy a decir algo. Sea jaula grande, sea jaula chica, tienes que hacer limpieza sí o sí. No puedes dejar a los animalitos nada más allá a su suerte sin limpiarles. Entonces, entre más grande la jaula, más basura, más trabajo, más suciedad, ¿vale? Sí los puedes dejar más tiempo porque tardas más en que se ensucie, pero como tal tienes que limpiar algún día, ¿vale? Y ahí es de gusto, si te acomoda más, si tienes menos tiempo para atenderlos, pues es buena opción. Dice usuario, si me podría facilitar sus datos o cómo lo contacto, amigo, en Facebook. Búscame como La Cría de Canarios MX, ahí está mi grupo en Facebook, por ahí me mandas mensaje. Dice, hola, ¿en qué parte de la ciudad lo puedo contactar? Quiero comprar 2 canarios. Como ya comenté en Facebook, búsquenme La Cría del Canario MX y por ahí me encuentran. Dice, hola, ¿qué hago para que mi canaria sea más fértil y ponga huevos? Dice Doris Sánchez, no se puede hacer mucho si tú no tienes una buena alimentación con tus aves. Lo mejor para la fertilidad es la vitamina E, la vitamina A las hembras, pero sin una buena alimentación, calcio, huevo, semillas, no vas a lograr mucho, ¿vale? Todo lleva su trabajo, amigo, no nada más es de dar gotitas y que pongan y ya. Dice, amigo, ¿puedo sacar el macho Jesús Peredo Arellano? Amigo, ¿puedo sacar el macho? La canaria al parecer ya puso huevo y lo quiero pasar con otra canaria. Claro que sí, amigo, si puedes sacarlo, úsalo con otra canaria. Solo lleva tu control porque los pollos que nacen de esos cruces no los puedes estar cruzando entre todos porque si no vas a tener un problema de consanguinidad en años posteriores. Dice Agustino Pepinillo. Dice, ellos crían en pareja, ¿verdad? O se tienen que separar. Ellos crían en pareja, lo más normal y natural es que críen en parejas, pero también pueden criar solos, solamente no se recomienda cuando son muchos pollos porque algunos se te van a morir. Dice Andrés Galindo, si compré unos canarios que no están pigmentados y tienen más de un año, ¿cuánto tiempo tardan en agarrar el color a partir de que les doy pigmento? Uy, amigo, como te puede ir bien o como te puede ir mal, pero no creas que es de un día para otro. Por ejemplo, este está mudando, yo no estoy dando ahorita el pigmento, se me terminó, pero este canario necesita fácil, unos 3 mesecitos para que pigmente y tenga su color en tono rojo, ¿vale? Entonces no es de un día para otro, tienes que dar pigmento y el pigmento es caro, amigo, se le invierte. Dice Claudia Vallejo, ¿se pueden revolver con alpiste el amaranto? Claro que sí, se puede poner una cantidad de 100 gramos, 150 gramos por cada kilo de mixtura que prepares. Dice Margarita Sánchez, ¿qué le doy a mi canario embolado? No sé qué enfermedad tenga, no se trata de medicar solamente por medicar. Muchos preguntan, ay, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Amigos, esos comentarios trato de no responderlos porque realmente no saben ni qué tiene, pero ya quieren medicarlos. Luego se enojan y se molestan o se salen de los grupos o me mandan ahí mensajes diciéndome de cosas porque no les doy tratamiento. Piensan que soy su veterinario y realmente no es así, amigos. Si tienen alguna consulta, consulten con un veterinario, gasten su dinerito, porque al final de cuentas es su responsabilidad tener bien a sus canarios, ¿vale? Dice Zuli López, espero tu respuesta, gracias por compartir tus conocimientos, no de nada, amiga. Dice, hola, ¿qué puedo hacer para recuperar una canaria que está muy oelina y se ve muy desgastada? Tuvo dos bebés y le comencé
a desplumar. Es que amigos, escríbanme bien porque se avientan unos comentarios que realmente sí sé leer, pero no en ese idioma. No lo entiendo muy bien. Desplumarlos. Uno se murió, vi. El motro vive y la separé. Perdón, amiga, pero me escribes un poco mal. A lo que entendí es que tu canaria puso y desplumó a los pollos para hacer el nido. ¿Cómo puedo recuperarlos? Pues sepáralos. Ya que comiencen a comer solitos, sepáralos y alimentalos bien para que reemplumen. Dice, ¿cómo logras tener canarios mosaico? Pues no hay de otra más que consiguiendo canarios amosaicados que vengan de canarios mosaico, ¿vale? Como ya comenté, no pueden tener canarios de este tipo, nunca lo van a lograr teniendo canarios nacionales, ¿vale? Dice Álvaro Álvaro Zagarcial López. Dice, saludos, ¿cómo hacer la pasta? ¿Qué le agrego? Amigo, ahí está el video. Me estás preguntando en videos de pasta y digo que le agrego. Muchos me preguntaban que de la pasta de cría que subí con ingrediente secreto. Ya la quité, amigos, porque básicamente todos piensan que la pasta que yo vendo es la misma pasta que yo le subí y nada que ver. Entonces, en esa pasta yo comento que es solamente para temporada de cría, pero muchos al parecer la están usando para mantener a sus aves de uso diario y esa pasta les va a ocasionar problemas a la larga. Pero pues cada quien, por eso la quité, porque no le dan buen uso. Saludos, ¿con qué se le puede dar? La quinoa. La quinoa va con pasta de cría, con brócoli, con lo que tú quieras, amigos, zanahorias, verduras, pero en sí debe de ir revuelta con pasta de cría para que se la coman. Mejor también la puedes administrar así solita. Dice Noel, gracias por tu trabajo. De nada, amigo, gracias a ti por ver los videos. Jorge, excelente en tus comentarios. De nada, amigo, también. Gracias por ver el video. Dice Jorge, tranquilo hermano, yo le espero la respuesta o lo que pasa que soy nuevo. Amigo, ¿qué sale de amarillo con rojo mosaico? Nada bueno, nada bueno, eso es lo que te va a salir, amigo. Estás cruzando un canario lipocromo por un canario, ahora sí que de factor rojo, por un amarillo y te van a salir canarios naranjas. Exactamente así un tipo te va a salir en color, amosaicados, naranjas, ¿vale? Dice, buenas tardes, y si es al revés, del macho hace nido y la hembra va y lo saca, pues quiere decir que no están listos, les falta más celo, en especial a la hembra. El macho como tal sube material, pero no debe de formar completamente el nido, porque si lo forma yo dudaría de que realmente fuera macho. Y si es así, esos machos por lo general son muy buenos criando, ¿vale? Dice, una pregunta, hermano. Carlos Blanco. Dice una pregunta, hermano. ¿Es normal que sangre algunos canarios de los cañones cuando están saliendo las plumas? ¿Qué recomiendas ponerle donde está lastimado? No es normal, porque pues si algo sangra no es normal, ¿vale? Entonces, algunos canarios cuando mudan sí tienen heridas en los cañoncitos, pero es por una pluma que está encarnada. Debes de checarlo y checar la pluma. Si tú ves que el canario tiene problemas como este canario, mira, que se le ve así, te puedes fijar en la cabeza por ahí, tiene un desperfecto, lo más probable es que también le esté saliendo algún quiste. Entonces son canarios que a veces tienden mucho a tener ese tipo de problemas, pero la solución está en que si le lastima o no le para de sangrar, la arranques, ¿vale? De esta manera vas a evitar que siga
el problema y que se lastime más. Otra cosa, ese canario lo debes de separar de los demás porque todos los pajaritos al ver esa, o sea, la sangre, le comienzan a picar y no dejan que se cure. Para curar debes de poner un algodoncito remojado con agua oxigenada en esa zona. Déjalo en tiempos de 10 segundos. Cuenta 10 segundos, lo retiras. Descansas 10 segundos, lo vuelves a colocar. Esto hazlo unas 5 veces, una vez al día, o por lo menos trata de hacerlo un día sí, un día no, hasta que el canario cure. Después de que le pones el agua oxigenada, que ya no le vas a volver a poner, lo más recomendable es que pongas una pomada de árnica, pero la pomada extiéndela bien, extiéndela así literal, que quede una capa finita, que no te quede el grumo porque los canarios la pueden consumir y les puede hacer daño. De esta manera vas a proteger la herida de las infecciones